Este es un expediente que se inicia a partir de una denuncia en la Comisión de Derechos, Garantía, Petición y Poderes, y que luego de una discusión entre los miembros de la comisión pudimos llegar de común acuerdo a emitir un dictamen, el cual hoy le vamos a pedir al resto del cuerpo que lo acompañe. Y el dictamen, en principio era un dictamen de mayoría, otro de minoría, pero creímos oportuno que nuestro cuerpo legislativo tiene que emitir una opinión unánime en este sentido por el tema que se trata. Y le voy a pedir en ese sentido, presidente, que me permita tomar algunas consideraciones de lectura por datos específicos. Tiene comienzo el tratamiento de nuestra comisión a partir de un fallo judicial de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que está caratulado Villarruel Carlos Alfredo contra el gobierno de Mendoza, Casas Juan, Peralta Marisa, Daniela y Krochik Marco sobre responsabilidad de magistrados y funcionarios del Estado provincial. Se origina en una situación en la que en una familia se produce un hecho desgraciado, que es el suicidio de una mujer, que a su vez es mamá de una niña menor de edad y que desde el sistema judicial, empezando por la Fiscalía y los juzgados que originariamente toman contacto con el hecho que había ocurrido, empiezan a hablar de que era un suicidio y que donde no se imputa a nadie, es decir, solamente un suicidio. Y realmente eso llama la atención porque la familia se sentía desesperada por la situación, porque todos en la familia sabían que no era un suicidio y que de haber sido un suicidio había un manto de sospecha sobre la base de un femicidio, porque había un varón involucrado en la causa que había de alguna manera provocado esta situación. Y no es menor. Esta familia en esa desesperación concurre a un estudio jurídico de abogados que inician el tratamiento judicial de este caso, constituyéndose en querellantes particulares en la causa penal, advirtiendo a los funcionarios judiciales, del Ministerio Público y de las autoridades del gobierno de la provincia de Mendoza que tratan sobre estos temas, que acá no era un suicidio que termina en un archivo por una causa de suicidio. Acá hay un femicidio. Y todos esos hechos, nosotros en la comisión recibimos a los letrados, tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo del proceso judicial en una audiencia pública en la Suprema Corte de Justicia, con los jueces de la Suprema Corte de Justicia dirigiéndola, y advertimos desde el inicio de toda esta cuestión que hay un problema de ignorancia en la aplicación de la ley que trata de proteger a la mujer. Estamos hablando de un hecho en donde el fallecimiento de esa mujer fue instigado por un varón. Y eso fue durante bastante tiempo y antes del fallecimiento de esta mujer puesto en conocimiento de las autoridades. Una de las funcionarias o funcionarios y funcionarios de las oficinas administrativas, desconociendo esta situación, permitieron que ese varón que tenía una prohibición de acercamiento en esa familia, dejaran que pudiera llevar a la niña menor de esa mamá que estaba siendo afectada en condición de una agresividad tal, que durante un año esa mamá no pudo ver a su hija. Y no fue por una situación en la que ella no quisiera ver a su hija, sino que eso ocurrió a partir de que ella en esa falta de herramientas que tenía para poder marcar el camino de que estaba siendo sometida por agresiones y estaba siendo violentada en su derecho como madre para poder ver a su hija, las autoridades del gobierno de la provincia y las autoridades judiciales lo desconocieron. Yo quería hacer esta breve referencia sobre el hecho de que estamos tratando
para que se tome conciencia de que en este caso judicial, cuando llega a la Suprema Corte de Justicia, evidentemente fue tratado sin ningún tipo de consideración respecto de la perspectiva de género. Y quiero hacer una pequeña aclaración al respecto. Nosotros vivimos en un país en donde, desde el punto de vista constitucional, hasta el año 94, había un sistema en donde las leyes provinciales tenían cierta autoridad, sobre todo para verificar la responsabilidad o no que tiene el Estado por los actos lícitos que produce. Pero a partir del año 94, nuestro país cambió el paradigma constitucional y aparece una ampliación gigantesca del sistema constitucional argentino, que ya no era solamente el de los derechos individuales que conocimos algunos que estudiamos con anterioridad a la modificación del 94, donde era el principio de la autonomía de la voluntad y otros principios jurídicos que justificaban fallos como este que nosotros vamos a tratar hoy. ¿Y qué pasa? En el año 94 se amplían los derechos sociales, se amplía el tema de los derechos humanos, y cada vez que el Congreso de la Nación ratifica alguno de los acuerdos convencionales, el Estado argentino, las provincias y los municipios, los funcionarios del Estado, nosotros como legisladores y los funcionarios judiciales, tienen que respetar los acuerdos convencionales. No es un tema menor. Entonces, contado esto, nosotros tomamos contacto con los letrados, leímos el fallo judicial y podemos advertir en este contexto nuevo, y hago referencia a esta modificación de la Constitución de la Argentina, porque eso cambia todos los paradigmas de tratamiento, de conocimiento y de decisión de los funcionarios del Estado, del Poder Ejecutivo, de nosotros como legisladores y de los jueces cuando tratan sobre un tema donde hay o tiene que tener, porque quiero usar el término adecuado, ese funcionario, cualquiera de nosotros, tiene que tener perspectiva de género cuando se trata un tema como este. No es menor. Porque el no tener perspectiva de género significa nada más y nada menos que privar a una argentina o a un argentino de ese derecho convencional que protege varios aspectos en la vida de relación que tenemos que tener en nuestro país, en nuestra provincia, en nuestros municipios o en el lugar que nos relacionemos. Y hay tres conceptos que yo quiero marcar, que yo creo que son fundamentales y que este fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza puede traer consecuencias graves para la provincia. Porque en ese fallo, basado en un sistema de liberar la responsabilidad del Estado cuando hay un acto lícito de funcionarios que se equivocaron, está provocando un incumplimiento de todas aquellas normas convencionales que la Argentina tiene dispuestas. Entonces, el primer concepto es que todos los procesos judiciales y las actuaciones de los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen que estar adecuados a la Ley 26.485. La Ley 26.485 habla de la obligación que tenemos las y los funcionarios del Estado de actuar con perspectiva de género. En este caso no se actuó. Hemos leído cada una de las fojas del expediente judicial, de la sentencia a la que arriba la magistrada que toma la decisión, en asocio con otro juez de la Corte. Cero conceptos sobre la perspectiva de género. Y lo que es más, este reclamo que hacen los letrados, en donde los jueces no tienen esta perspectiva, es grave. Porque acá muchas veces yo he escuchado a muchas legisladoras, legisladores, hablar de la capacitación necesaria en la ley Micaela. Acá no hay un tema de capacitación, ¿eh? Acá hay una ley y hay una convención internacional que hemos aceptado todos los argentinos de que estas normas son obligatorias. Y en esta ley que ratifica los convenios sobre la perspectiva de género, no la puede desconocer menos un tribunal superior que trata los temas de nuestra provincia. Después el tercer punto
es el tipo que yo recién hice referencia, es el tema de la responsabilidad del Estado por los actos lícitos. Yo escucho a alguien con quien tengo mucha afinidad, el fiscal de Estado, defiende al Estado de la provincia de Mendoza en las demandas, porque yo leo las contestaciones de demanda, demando en más de una oportunidad al Estado de Mendoza, no ahora como legislador, sino antes de ser legislador. Y el fiscal de Estado se defiende defendiendo a la provincia sin perspectiva de género, avalando este tipo de resoluciones. Es grave. Entonces, nuevamente, yo vuelvo a decir, nuestro país está muy comprometido con esto de que necesitamos eliminar, necesitamos prevenir que no existan más femicidios, que no existan más suicidios inducidos por varones contra muchas de nuestras mujeres que están siendo apaleadas en estos procesos que es tal la violencia que no podemos permitir que un fallo judicial no tenga este concepto de la perspectiva de género. Hay dos convenciones que firmó la Argentina. Quiero hacer referencia. Una de ellas es la convención, un tratado internacional de derechos humanos, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es la Convención CEDAW. Hay un capítulo expreso en esa convención que exige, y esto yo lo quiero marcar, porque esa sentencia de la que estamos hablando tiene un decisorio que es muy grave, porque está afectando a la única herramienta que tienen las víctimas de violencia de género para poder recurrir a enderezar ese fiel de la balanza desequilibrado. Y es que ese fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a los abogados que llevan adelante la defensa de esas víctimas. Y esa jueza y esos jueces que avalaron el fallo de la Suprema Corte lo hicieron sin perspectiva de género y sin considerar la obligación que tienen por la Convención CEDAW. Y hay algo más, porque hay otro tratado internacional más fuerte todavía que tiene como objetivo la eliminación de todas estas formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención Belén do Pará. Tampoco hace referencia en ninguno de los aspectos del fallo. Y la verdad es que estamos en una sociedad que está cambiando. No podemos seguir considerando que es normal que un juez de la Suprema Corte de Mendoza no tenga perspectiva de género. Ya no es un tema de capacitación, eso es el pasado. Eso fue el argumento de algunos que otros como legisladores pretendíamos que se capacitaran los funcionarios. No, esta ley impone una obligación. Entonces, esto que estamos tratando hoy y que yo, la verdad, creo que es importantísimo que el partido gobernante haya permitido que nos pongamos de acuerdo con esto, tiene un tema más, que no sé si vamos a estar de acuerdo, pero es que un fallo de la Suprema Corte, ni de ningún juez, puede disciplinar rechazando la demanda de las víctimas. Recordemos que acá una mujer terminó en un suicidio inducido por un violento. No es un tema menor. Esa niñita al día de hoy está bajo la tutela del abusador. Hoy su abuela ya no falleció. Hoy su abuelo hace mucho tiempo que ya no pueden ver a esa niñita que está creciendo sin la posibilidad de contacto con sus familiares más cercanos. Ese fallo disciplinador está generando una injusticia que es tremenda y que nosotros no podemos permitir que ocurra. Esta resolución que vamos a aprobar ahora es el inicio de un proceso en el que desde esta Cámara, yo creo, y al menos mientras sea presidente de la Comisión de Derechos y Garantía, vamos a pugnar porque se termine con estos funcionarios del Estado en cualquiera de los tres poderes. En nuestra Cámara, en el Poder Ejecutivo o en el Poder Judicial, no se puede disciplinar a los letrados y rechazar las acciones judiciales para disciplinar a otros que no sigan reclamando por sus derechos. Estamos hablando de derechos de víctimas y de víctimas de violencia de género. Y hay un tema más. Esto que se está tratando en este momento es un pedido de información, que yo espero que la Corte tome esto en consideración y lo podamos seguir discutiendo. Pero hay algo más. Cuando se priva a un abogado, porque se ve en el ámbito judicial
que algunos magistrados están conformes con este fallo. Porque dicen, esos letrados que están defendiendo a estas víctimas se están aprovechando. Mire, yo les voy a decir una cuestión. Hay un caso paradigmático en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es donde creo que va a terminar esto, y va a terminar con una sanción al Estado provincial, ¿eh? Nos va a costar plata a los mendocinos por esta falta de utilizar la perspectiva de género. Hay una causa que es Campo Algodonero. Campo Algodonero es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permite la legitimación activa de los vecinos, de los amigos, a ser resarcidos cuando existe un caso de la naturaleza y de la gravedad de este que estamos tratando en este momento. Entonces, yo agradezco a mis compañeros de la comisión y a todo el cuerpo que acompañe este pedido de información, y va mi compromiso público con las víctimas, con los letrados de estas víctimas, para continuar en esta investigación y lograr que en nuestro Poder Judicial no sigan saliendo este tipo de sentencias, cuyo único objetivo es el disciplinamiento de los letrados para que no haya este tipo de reclamos. Muchas gracias.